como decía, la indignación. Nos está escuchando el doctor Alejandro Drueto, que es una eminencia en traumatología, en ortopedia, cirujano, y una persona que estuvo muy cerca de Silvina, que la ayudó, que la trató en todos los... Porque uno dice metacrilato y lo que le pasó, pero después Silvina tenía muchos problemas en su cuerpo y algunos tenían que ver con la traumatología. Wally, buen día, ¿cómo te va? Buen día, chicos, y así es. Y aquí lo tiene el doctor, el famoso metacrilato que todos conocimos con estos casos que salieron a la luz. Doctor, ¿este es el famoso metacrilato? Este es el famoso del que se trata, el metacrilato, del que se habla. Se mezcla un líquido con un monómero. Eso, digamos, lo que hace es desencadenar una reacción de tipo exotérmica y pasa de líquido a sólido en 4 a 6 minutos, depende de la temperatura. Alejandro, Silvina puntualmente, ¿por qué fue a verte a vos? ¿Qué tenía Silvina que tuvo que ir a ver a un médico, a un cirujano como vos, de tu especialidad? Nosotros la tratábamos con mi equipo por trastornos a nivel de la cintura, de la columna. Ella estaba muy, muy inquieta, con mucho dolor en relación a eso, producto de las horas de diálisis, de estar sentada tanto tiempo y demás. Y además, obviamente, habíamos detectado distintos cambios en la estructura del hueso, con un poco de osteoporosis. Eso, digamos, es lógico en relación a lo que le pasa con la hipercalcemia, ¿no? El calcio de algún lado sale. Nosotros no comemos tanto calcio, ni ingerimos tanto calcio como para tener tanto calcio en el torrente sanguíneo. O sea, de algún lado sale. ¿De dónde sale? De nuestros huesos. Y todo esto vos lo vinculás de alguna manera, obviamente que no podés hacer un diagnóstico preciso, pero lo que hizo Aníbal Lotoki, eso que vos tenés ahí que le metió en el cuerpo a Silvina, ¿tenía que ver con todos los padecimientos que tenía Silvina, según tu vista profesional? A ver, la teoría nos dice que la formación de granulomas hace que se liberen ciertas sustancias, que esas sustancias se vuelcan al hueso, resorba, o sea, reaccione de una manera que salga el calcio de ese hueso y ese hueso se vuelca, ese calcio se vuelca al torrente sanguíneo. ¿Y por dónde va? Por el ultrafiltrado. El ultrafiltrado, por ejemplo, el renal. Claro, ahí está. Claro, y entonces ahí se le empieza a complicar. ¿Cuándo fue la última vez que la viste, Alejandro, a Silvina? Y hace dos o 3 semanas antes de esta última internación. De hecho, estábamos por empezar a arrancar un tipo de terapia, que era una terapia que se llama hiperbárica, una terapia de oxigenoterapia de alta presión, que anda muy bien para este tipo de pacientes, en el cual están en constante, digamos, balance entre salud y enfermedad. Todos nosotros estamos constantemente entre salud y enfermedad, pero tenemos una manera de defendernos adecuadamente. En pacientes que están con inmunocompromiso es mucho más difícil todo esto. Hahola, doctor. Virginia Gallardo te habla. Varias cosas. Primero, agradecerte, contarle a la gente que el doctor, cuando hace muchos años, esto se desconocía y nos daban la espalda, era muy difícil encontrar algún médico, por lo pronto, que se haga cargo de pacientes como nosotros, que teníamos algo que no sabíamos y que el producto no salía en ningún tipo de estudios. Bueno, yo acudí al doctor hace muchos años, más que nada por esto que hablaba, ¿no? Primero, por dónde el lugar en donde estaba colocado el producto. Creo que el doctor es especialista en cadera y la falta de movilidad y los dolores. Quería saber qué era eso que nos mostrabas. Ese producto blanco que recién estaba Wally mostrando en primer plano. ¿Qué es ese preparado? Este producto blanco, digamos, es el resultado final de la mezcla de un líquido con un polvillo. Eso se hace líquido y se inyecta. ¿Pero es el metacril, el legal del que todos hablamos, o es del que todos pensamos que tenemos, que es el ilegal o el que se utiliza para prótesis, del que tanto se habla? Exacto. Es el no recomendado para partes blandas. Claro. Es el que tenemos. Metacril, no, metacril. O sea, es un cemento no recomendado. Perdón, doctor, es como una piedra, chicos. Si lo golpean, mira. Claro. ¿Cómo eso te puede entrar al cuerpo? Claro. Por eso, ¿por qué se utiliza? ¿Por qué se utiliza? Porque esto se inyecta
Nosotros lo utilizamos inyectándolo adentro de un hueso o pegando una prótesis como de rodilla, como pueden ver ahí, de rodilla o, Claro. digamos, o de cadera. O sea, se utiliza para eso. Esto no está recomendado para inyectar en partes blandas. O sea, el estado líquido que tiene previamente a que se haga sólido hace que se coloque en el tejido e interdigite entre fibra y fibra. Por eso pacientes tienen dolor ciático, dolor glúteo, por eso vos le haces una tomografía computada y ves que está todo interdigitado. Los pacientes, Mariano Caprarola me decía, ¿cómo hago? ¿Me lo saco? ¿No me lo saco? Digo, es imposible sacártelo porque es muy difícil porque está interdigitado, por ejemplo, en el nervio ciático. ¿Qué le vas a hacer? ¿No le vas a resecar todo el nervio ciático recomendás para poder tratar de extraerlo, Alejandro? ¿Recomendás eso, tratar de extraerlo? Porque también hay teorías que a veces que los que han tratado de extraer, tal vez los resultados no son los mejores. Yo creo que es un mal mayor. Es difícil, es muy difícil contestártelo, pero yo creo que es peor el remedio que la enfermedad en ese caso, porque primero la lesión que te voy a provocar, la posible, digamos, discapacidad que te voy a provocar, porque yo sin querer cuando quiero sacar eso, te lesiono el nervio ciático y no vas a poder caminar con normalidad, vas a tener estepallo, vas a tener, o sea, alteración de la movilidad de las piernas. O sea, Aparte, es nada muy te difícil. asegura, Alejandro, Es muy que se difícil. saque en su totalidad. ¿Tenés en claro más o menos el Es tratamiento imposible. que realizó Pérez Latorre en esto que yo contaba recién cuando Silvina sale a contar que ya estaba prácticamente curada y que se había sacado todo el producto, a lo cual era imposible? Yo tengo entendido que se había hecho como una especie de limpieza, si se quiere, pero lo superficial, esto de los granulomas o las cosas, las extremidades, pero el foco en sí, el glúteo, el músculo, es imposible esto que contabas recién. Es imposible extraerlo en su totalidad. Mira, hay un mecanismo que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando se afloja una prótesis o cuando se infecta una prótesis, Se que limpia. está dentro de las complicaciones que nos puede pasar a todos los médicos. ¿Qué es lo que haces? Sacás la prótesis, pero el cemento queda interdigitado también en el hueso. ¿Cómo haces para sacarlo? Bueno, existe un sistema que se llama Ultra Drive que tenemos, en el cual el Ultra Drive calienta nuevamente, que lo calienta y lo derrite y lo saca. Ah, mira. Ajá. Pero imagínate eso Pero estás hablando de una dosis muy pequeña, en unas partes quizá. blandas. Claro. Y estás hablando quizá de una dosis más pequeña, que no es lo mismo que lo que, Claro, el que problema tienen es la parte inyectado en este blanda, caso. Ahora, básicamente. doctor, digamos, cuando los médicos y los pacientes que además se someten a ese tipo de operaciones donde pueden extraer, no sé si el 100% de producto, pero una parte, porque algo han podido extraer, en el caso de Pérez Latorre con Silvina Luna, digo, eso puede ser contraproducente en el sentido de que quizá ese tipo de intervención hace que el producto migre. No, el producto no va a migrar. No. El problema sistémico general en Sí. sí no es del producto. Ah, ¿y de ¿Ok? qué es O sea, eso entonces? es importante tener en cuenta. El problema no es que migra, es de la reacción nuestra en Claro. nuestro propio De la cuerpo. reacción del ¿Cómo se organismo defiende? frente a eso. Por eso Lotoki genera- dice que cada organismo es distinto y esto no le está pasando a todos, sino que le pasa a unos pocos que son los que ya tienen como si fuera una tendencia a... Propensos a. No, claro, sos propenso a... Esta es su teoría, ¿no? Su defensa. Es probable, es una teoría. Es una Ahora, teoría. Tampoco es algo que se sepa demasiado de todo esto. Y doctor, ¿usted por qué piensa que Lotoki puso esto en el cuerpo de sus pacientes? Perdón. Ahí, eso no te lo puedo responder porque no soy especialista en la Pero materia. ¿sería una mala Escuché, praxis? Existen prótesis, Ponerla no en está ese lugar. indicado. No está No indicado. está No está indicado para colocar, vuelvo a repetir, no está indicado para colocar en partes blandas. En partes blandas. La Alejandro, indicación es traumatológica. Este producto es así. muchas gracias, Alejandro, por este móvil y por la claridad para charlar. ustedes. Abrazo. Bueno, vamos